Buenos días. En esta ponencia para el Congreso Internacional Lúdica voy a intentar analizar cómo los juegos de mesa y los videojuegos dialogan entre sí a través de adaptaciones que transforman las mecánicas, las interacciones y, en definitiva, la experiencia de los jugadores. Soy Alfonso Freire Sánchez de la UOCEO y os invito a descubrir conmigo este fascinante diálogo transmedia entre lo que sería lo analógico y lo digital. La ponencia se llama Convergencias lúdicas y mecánicas entre juegos de mesa y videojuegos. Bien, para ello voy a proponer una metodología dual y cualitativa en la que combino la semiótica y la ludología comparativa. Por un lado, analizo los signos, símbolos y toda la parte estética y audiovisual de ambos medios. Por ejemplo, cómo la muerte y la resiliencia del jugador en el videojuego Dark Souls se traduce en un recurso táctico y táctil en el juego de mesa. Por otro, se trata de comparar los sistemas como los curl loops o la aleatoriedad y las normas, y eso nos va a permitir entender cómo, por ejemplo, una mecánica de juego se puede traducir del videojuego al juego de mesa o al revés. Asimismo, vamos a partir de la hipótesis que las adaptaciones exitosas conservan lo que sería el núcleo mecánico y lo transforma a través de las propiedades de cada soporte. Y asimismo nos vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué hace que una adaptación entre juegos de mesa y videojuegos funcione? Nuestra tesis principal o nuestra hipótesis principal parte del hecho de que se debe preservar ese ciclo central de acciones y transformar las posibilidades del medio y las propiedades del soporte. Pero hay un elemento muy importante que en algunos casos veremos que se han olvidado de él y es la experiencia del jugador. Y a partir de ahí lanzamos tres preguntas de investigación. La primera es: ¿cómo se trasladan estas mecánicas digitales a mecánicas analógicas y al revés? ¿Qué elementos se pierden o se ganan? ¿Y qué principios universales existen para hacer una adaptación exitosa? El marco teórico, que se desarrolla de forma más compleja y mayor profundidad en el capítulo, se ha resumido aquí en la presentación de la siguiente manera. La intertextualidad entre juegos de mesa y videojuegos no implica únicamente diferentes influencias de relatos y narrativa, es decir, va más allá de la mera intertextualidad. Se trata de un diálogo entre mecánicas, una convergencia entre medios y adaptaciones, y donde entra en analizar conceptos como el concepto de remediación, que va más allá, ¿no?, de la adaptación, sino que se trata de una auténtica traducción de formatos, de medio, de plataforma y también de narrativa. O también el tema de cómo se reinterpretan las interfaces de un medio a otro, pero enfrentándose a los límites, ¿no?, de cada formato y de cada soporte. Eso es interesante también, ¿no? Cómo se imita lo audiovisual a lo físico y cómo de lo táctil y físico de un juego de mesa se transforma en audiovisual, ¿vale? Pero de nuevo nos olvidamos un poco en algunas adaptaciones, como veremos, del factor humano. Y por último también hemos analizado cómo se expanden, construyen, serializan y se profundiza en los universos narrativos del relato original a través de los diferentes formatos. No lo hemos dicho anteriormente, pero la metodología se aplica a 6 casos de estudio. 6 casos de estudio que son, por un lado, 3 videojuegos de éxito que se han convertido en juegos de mesa, que a su vez han sido bastante bien recibidos a nivel de ventas, pero con diferencias en cuanto a la valoración de los jugadores. Y por último, 3 juegos de mesa superventas que se han adaptado a videojuegos con no mucho éxito, ¿vale? Son casos bastante notorios y aunque no podemos hacer de 6 casos la norma, pero sí que nos arrojan una cartografía muy interesante sobre cómo son las adaptaciones a los diferentes medios y qué elementos se han manipulado, se han reinterpretado o se han omitido, ¿no?, en este proceso de adaptación. Como vamos un poco justos de tiempo, vamos a intentar sintetizar los resultados que se han desarrollado en el capítulo. En primer lugar, Dark Souls, ¿vale?, que está más desarrollado qué es y qué tipo de videojuego es en el capítulo. Nos enseña en el videojuego que la muerte no es el final, sino que es un proceso de reinicio donde los jugadores tienen que trabajar la resiliencia y donde tienen que ser su mejor versión para no poder
fallar, ¿no? Ante esta experiencia lúdica tan desafiante y que es lo que hace muy diferente a este videojuego y lo que inauguró, digamos, el género Souls-like, ¿no? La muerte no es el fin, sin embargo, si el videojuego permite reencarnaciones instantáneas y enseña al jugador a no rendirse y a aprender de sus errores, en el juego de mesa, digamos que existe un tiempo que no se puede recuperar mecánicamente hablando, ¿no? Y se limita mucho la experiencia en ese sentido, ¿no? La esencia se pierde. En la BGG, que es la página más importante de juegos de mesa del mundo, donde hay cientos de miles de jugadores registrados y donde valoran los juegos de mesa, hacen rankings, crean contenido y aportan reglas domésticas para mejorar los juegos. Hicieron una encuesta donde el 58% de los jugadores criticaba precisamente esa rigidez y aunque valoraban la gran mayoría la estética visual, ¿no?, del juego de mesa, pues decían que se había perdido la esencia en ese proceso de readaptación o de remediación, ¿no? Por otro lado tenemos Bloodborne, que es un juego del mismo género y de los mismos desarrolladores, que se caracteriza por esa ambientación asfixiante, ese terror a lo desconocido, ¿no? Ese miedo a abominaciones que la mente humana no puede entender, un poco Lovecraftiano, un poco gótico, y donde se desarrollan pues combates envolventes, con una oscuridad visual y frenética, ¿no? Y sin embargo la adaptación al juego de mesa pues sustituye toda esa ambientación por unas mecánicas que son abstractas, digamos, que no llegan a poder redefinir la experiencia del videojuego, ¿no? En este caso, pues se sustituye el terror por cartas de eventos que se llaman cartas de pánico, ¿no? Y entonces los jugadores lo valoran muy negativamente porque no se conservan la original ansiedad que te produce esa ambientación asfixiante y esa dificultad tan exagerada, ¿no? Ahora, digamos que descartar cartas es lo que va elevando el nivel de pánico de la experiencia, es lo que va elevando la dificultad o la dureza, ¿no?, como se suele decir. Esa transición del terror se reinventa, perdón, al converger entre medios, ¿no? Lo visceral pasa a ser algo más probabilístico. Otro videojuego es Slide Spire y es un roguelite, es un juego de mazmorreo, un videojuego de mazmorreo donde se construyen diferentes mazmorras de forma, digamos, procedural, donde cambian cartas, cambian enemigos, cambian ítems y haciendo que cada experiencia sea diferente, también desafiante, por supuesto. Un videojuego indie de mucho éxito y con una dirección de arte un poco peculiar, que recientemente ha recibido una adaptación a juego de mesa. Sin embargo, lo paradójico, lo que hace interesante este caso es que a diferencia de los dos primeros, donde los jugadores criticaban que se perdía en el primero un poco la experiencia y en el segundo la experiencia y la ambientación, en este es muy fiel. Pero eso también ha generado una crítica generalizada porque, ¿qué sucede? Es tan fiel que no te aporta nada diferente. Y por tanto estamos ante un juego de mesa que tiene un coste de unos 150 euros y que tiene un setup, una puesta en mesa muy ardua y compleja, que necesita un tiempo, frente a un videojuego que se puede adquirir por 10, 15 euros y que en cambio la puesta en mesa es inexistente, solo hay que darle un botón, ¿no? Por tanto, esa diferencia no vale la pena para los jugadores volver a invertir en un juego de mesa, salvo que sea por un aspecto de coleccionismo o por sentir de forma táctil esa experiencia digital, ¿no? Entonces ahí en ese proceso de adaptación vemos que también es paradójico, porque la fidelidad tampoco es positiva hasta cierto punto, ¿no? Lo que sí que es interesante es que el juego te aporta algo que no te aporta, el juego de mesa, quiero decir, que no te aporta el aspecto digital, el ámbito digital, y es que se puede jugar colaborativamente. Por lo tanto, ahí la experiencia individual pasa a ser una experiencia colaborativa, ¿no? Digamos que ese es en ese proceso de traducción, la fidelidad hasta cierto punto, porque sí que aporta ese valor humano que no aportan los dos anteriores. Ahora pasamos a los juegos de mesa de éxito y más populares que se han adaptado a videojuegos. El primero de ellos, Catán, un superventas, un juego que tiene ya una tradición, casi todo el mundo tiene en casa, ¿no? Es un juego que, al igual que otros como Risk, Monopoly, Uno, son superventas y que aportó en su día el concepto de la negociación de recursos entre jugadores, además de otras cosas, ¿no? Además de otras cosas tácticas. Sin embargo, en ese proceso de adaptación al videojuego se ha perdido esa experiencia social, esa experiencia humana, ¿no? Porque la negociación, aunque se intente jugar online,
los servidores están prácticamente vacíos, no ha tenido mucho éxito y muchas veces la negociación es con la IA, ¿no? Es con una inteligencia artificial, con lo cual se pierde el factor humano. Es una lástima. Y por tanto, esa adaptación no ha logrado revivir la experiencia de los jugadores, se ha perdido mecánicamente, ¿no? Entre otras cosas que por falta de tiempo lo dejamos para el capítulo. En el caso de Gloomhaven, uno de los juegos más valorados y más exitosos de la historia de los juegos de mesa, pasa un poco lo mismo, ¿no? Por un lado se pierde esa experiencia social porque es todo un fenómeno social, la gente se reúne para jugar a este juego, no solo en casas, no es un juego más de casa, sino es un juego más de los sitios especializados en juegos de mesa, donde se forman incluso competiciones, hay clanes, hay todo un fandom, ¿no? Y en el videojuego todo eso se pierde. Y a pesar de que el videojuego intenta sustituir digamos, esa pérdida con un aspecto audiovisual, la experiencia social y el fenómeno también tiene otra cosa que no consigue el videojuego y es la personalización, ¿no? Con las miniaturas, con el coleccionismo, etcétera, etcétera. De nuevo se pierden cosas. Y el caso de Talisman es muy parecido al anterior, es un juego más anterior a Gloomhaven, o más antiguo, y donde se han traducido, por ejemplo, la aleatoriedad de los dados, se ha convertido en algoritmos, la experiencia se ha llevado a un plano más individualista, experiencia social, ¿vale? Y los servidores no han tenido éxito y por tanto están vacíos, ¿no? Entonces, para ir avanzando, porque llevamos un poco más de tiempo, pues pasamos al plano de las discusiones, de las teorías que hay sobre ello, y nos ha llevado a ver a discutir que las adaptaciones exitosas no traducen mecánicas, ¿vale? Sino que las transfiguran, es decir, las readaptan, las remedian, siguiendo un poco las teorías de Voltaire, ¿no? Y surgen tres principios a partir de los hallazgos, que son, por un lado, que un videojuego, para poder tener cierto éxito al adaptar un juego de mesa, y al revés, un juego de mesa para poder adaptar un videojuego, tiene que respetar las características que lo hacen diferente a esa experiencia, ¿no? En el caso de Dark Souls, la experiencia de la muerte, que es el principio, y en el caso por ejemplo, de Slade Spare, esa experiencia roguelike, o en el caso de Catán, que hubieran logrado una negociación más humana, ¿no? Y por otro lado, el segundo aspecto es que deben traducir el lenguaje cultural del medio, no simplemente adaptarlo, ¿no? No es una película que se adapta a un cine, a una novela o al revés, sino que tienen que adaptar ese lenguaje cultural de el jugador o los jugadores que viven esa experiencia. Tienen que saber traducir esa experiencia. Y en tercer lugar, que no es el tercer, digamos, punto que es interesante a la hora de tratar esto, es que deben incluir las comunidades, ¿no? Las comunidades reinterpretan las reglas, generan mods, generan actualizaciones domésticas que se llaman, ¿no? Las home rules, y no pueden dejarlas de lado, ¿no? Porque se pierde la naturaleza tanto de un ámbito como sobre todo del juego de mesa, que digamos que tiene más esa parte de fandom, ¿no? Los casos analizados revelan que las adaptaciones bien valoradas son traducciones culturales, no réplicas técnicas como en el caso de Slide Spire, ¿no? Y ya al final pues hemos resumido tres conclusiones, tres hallazgos principales. El primero es que la materialidad importa, lo táctil se ritualiza, lo digital inmersiona gracias al audiovisual, y las comunidades son coautoras, ¿vale? Por tanto, existen mods, existen las home rules, y todo ello demuestra que la adaptación es un proceso vivo, orgánico, y no es algo rígido que, por ejemplo, veíamos en la adaptación de Dark Souls, ¿vale? Otro tema interesante es que el futuro, y ya el presente, está hablando de un mundo que es híbrido, ¿no? En el sentido de que los juegos de mesa cada vez introducen más temas digitales, como por ejemplo apps y temas audiovisuales que permiten una experiencia más 360 y más inmersiva, donde lo digital puede ayudar, por ejemplo, a calcular las puntuaciones o a hacer que el juego de mesa sea más fluido, y al mismo tiempo los juegos digitales pues también muchas veces introducen temas, como en el caso de The Witcher, que la edición especial traía un juego de cartas que emulaba el juego de cartas que se desarrollaba en el juego, ¿no? En el videojuego. Al final, el juego es el núcleo de una cultura, como decía Huizinga, y nuestra evolución y la evolución del juego es nuestro espejo, ¿no? Este estudio tiene sesgos, como se dice en el capítulo del libro, y que, por un lado, asume que los jugadores son homogéneos y nos ha hecho un análisis regional, ¿no? Por otro lado,
En futuras investigaciones se podría analizar diferentes ámbitos y se podría tener en cuenta también la opinión de los usuarios. Nos vamos de tiempo, así que cierro ya. Muchas gracias a todos por la atención. Espero que el tema os haya resultado interesante y que las conclusiones puedan derivar en futuras investigaciones o líneas de investigación. Muchas gracias.